Dios les bendiga. Ay, Dios es bueno. Amén. Gloria a Dios. Bueno, en esta noche vamos a hablar de un tema muy interesante, 2 puntos maravilloso y pues estemos atentos a lo que Dios va a hablar en esta hora. Bueno, 2 puntos que vamos a hablar en esta noche, 2 puntos muy interesantes. La semana pasada pues ya pasó, hoy es un nuevo día. Hoy es un nuevo comienzo. Dios hace cada día algo nuevo, algo diferente. Así que estemos a la expectativa de lo que Dios va a hablar, va a hacer en esta hora. Amén. El tema de esta noche se llama la autoestima a través de la fe en Dios. La autoestima a través de la fe en Dios. La fe y la autoestima son 2 puntos muy importantes que va en nuestra vida cotidiana, va día tras día acompañándonos a nosotros, porque es nuestra fe y de nuestra autoestima de lo que vamos a hablar. O sea, vamos a hablar de usted y de mí. Bueno, ahora sí, quiero enfocarme en estos 2 puntos, la fe. La fe es una virtud sobrenatural que nos permite ver y estar seguros de lo que no vemos. La fe es una virtud sobrenatural porque es donde vamos a ver lo que nosotros no vemos, porque estamos acostumbrados a ver lo natural, a ver lo que todos los días vemos, a vernos en el espejo y mirar cómo estamos, cómo nos levantamos, cuando vamos a trabajar, nos peinamos, nos maquillamos, etcétera, etcétera. Pero lo que no vemos, a eso es lo que vamos a hablar en esta noche, que es el potencial, la habilidad y las cualidades y virtudes que Dios nos dio a cada uno de nosotros, que eso es lo que a veces se nos olvida vernos. Y entonces la fe es como darle un giro de 90 a 180 grados, y eso es lo que eso es lo que Dios hizo en mi vida. Va a darle un giro a nuestra vida, va a darle un giro a lo que nosotros no vemos, pero Dios lo hace para que nosotros podamos ver. Entonces, ¿sí me hago entender? Entonces, la fe es lo que vamos a ver, lo que no vemos. Y es lo que está dentro de ti y lo que está dentro de mí. Porque estamos acostumbrados a ver los errores, las falencias y las dificultades de las otras personas. Pero nos está olvidando que esa persona tiene un potencial, tiene una capacidad de lograr objetivos, tareas que el Señor colocó en esa persona para hacerlo. Pero a veces nos limitamos. Entonces, y la autoestima es la valoración general positiva, porque estamos hablando de una autoestima buena. No vamos a hablar de autoestima baja, o sea, de menospreciarnos, de decir que no podemos, no, sino de la autoestima de la buena. Es la valoración positiva de uno mismo, es la percepción dirigida hacia nosotros mismos, o sea, cómo me veo, cómo soy, cómo me siento internamente. ¿Qué es la autoestima? ¿Aló? Es cómo me veo, cómo me siento, cómo me describo, cómo me autoanalizo, cómo me valoro positivamente. Entonces, hasta ahí vamos bien. Entonces, autoestima y fe. Autoestima es lo que yo voy a ver, lo que nadie ve de mí y lo que nadie ve de usted. La fe. Y la autoestima es cómo tú te sientes. Entonces, la fe es lo que yo voy a ver en el exterior. Cómo me veo, cómo me siento, cómo me veo y cómo me veré. La autoestima es cómo me siento, cómo estoy físicamente. Porque la autoestima abarca lo que es sentimiento, emociones, pensamiento, actitudes, comportamiento, todas esas cosas. Entonces, vamos a mirar, analizarnos desde adentro hacia afuera. ¿Amén? Ok, entonces... Ahora sí, nos vamos a leer el versículo de Lucas, capítulo 17, versículos 5 y 6. Si alguien lo tiene, me colabora. Dijeron los apóstoles al Señor, a Jesús: aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decirle a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Eso es de lo que estaba hablando el Señor Jesús con los apóstoles acerca de la fe. El Señor tiene una conversación, y en esa conversación los apóstoles le preguntan a Jesús. Señor, no le hacen la pregunta, le hacen una petición: aumentanos la fe. Y el Señor le comienza a hablar
Y una parábola le dice, si ustedes tienen fe como un grano de mostaza, ustedes pueden decirle a este árbol, quítate de aquí y ruédate y muévete. Ellos lo estaban viendo como imposible, ¿cómo puedo decirle a una montaña o un árbol o a algo que se mueva de su lugar si un árbol sicómoro es grandísimo, sus raíces son demasiado gruesas, que no es fácil cortarlo? ¿Cómo yo voy a...? O sea, ellos estaban viendo lo natural, pero lo que ellos no entendían es lo que el Señor le quería decir a ellos. Le estaba diciendo, le estaba dando moral, le estaba dando ánimo, porque es que los discípulos estaban como nosotros, que sufrimos a veces de altos y bajos. Estaban con Jesús, ¿tenían fe o no tenían fe? Le estaba diciendo el Señor, aumentanos la fe. Tenían una fe pequeña, una fe chiquita, pero el Señor le estaba diciendo, miren, el grano de mostaza es tan pequeñito, es una semillita tan pequeña. Iván, ¿me la tienes ahí en la pantalla? El grano de mostaza es tan pequeño, pero tiene un potencial, tiene un crecimiento, puede generar algo grande. Esa fe que ustedes tienen, ustedes pueden lograr cosas imposibles. Así que no necesitaban una fe grande para activar algo o para solucionar algo. Necesitaban era que el Señor les diera motivación. Ustedes tienen fe, ustedes pueden lograrlo, ustedes tienen un potencial, ustedes son capaces, ustedes son valientes, ustedes están conmigo, créanlo. Porque podemos ser cristianos, podemos tener 10, 20 años, pero a veces nosotros flaqueamos. Y a veces necesitamos que alguien nos dé moral, que alguien nos anime y que nos diga, tú puedes lograrlo. Entonces esa era la conversación de ellos, porque quizás los discípulos se sentían como que, Señor, pero no me siento capaz, siento que no lo puedo lograr, siento que no puedo avanzar. Y el Señor le está dando ánimo, tengan fe como un grano de mostaza, que esa pequeña fe que ustedes tienen, ustedes pueden llegar muy lejos. ¿Llegaron lejos? Llegaron lejos. En ellos se despertó un potencial, llegó el Espíritu Santo y comenzaron a predicar y hablar en otras lenguas y mucha gente se convertía. Porque su fe era tan pequeña como un grano de mostaza. ¿Sí ven lo importante que es tener una fe tan pequeña? Como un grano de mostaza. Le estaba refiriendo a a una semilla como tal, o sea, sino lo importante que era una semilla de mostaza. Crece como un árbol. Y así quiere el Señor con nosotros. Que crezcamos, que florezcamos, que nos multipliquemos, porque tenemos un potencial impresionante. La fe no es solamente para obtener lo que yo quiero. La fe es tener seguridad en mí mismo, en lo que Dios tiene para mí, en lo que Dios me ha llamado, en las promesas de Dios. La fe es la seguridad que te ha dado Dios, la nueva identidad que Dios te ha dado. Eso es fe, verte como ya Dios te hizo. Porque Dios, ¿qué hizo? Te dio un giro para que mires del otro lado, no te mires. Porque si nos miramos nuestros errores, nuestras fallas, nuestras equivocaciones. Y por eso vivimos lamentándonos, quejándonos, porque estamos mirando lo natural. ¿Pero qué es la fe? Es una virtud sobrenatural que te enseña a ver lo que no ves. Y eso es lo que le estaba enseñando Jesús a los discípulos. Que vean lo que otros no ven. Que vean lo que ellos no estaban viendo. Pero el Señor Jesús sí lo veía. ¿Y qué veían los apóstoles? Lo que ven usted. La capacidad, la valentía, la fortaleza, las virtudes. Usted tiene todas esas cualidades porque Dios se las dio. Usted cuando conoció al Señor, yo cuando conocí al Señor, el Señor nos dio un giro a nuestra vida. Cambió nuestros pensamientos, aumentó nuestra autoestima y confiar en Él, en lo que Él ha hecho en nosotros. Amén. Entonces, el árbol sicómoro es un árbol grande y grueso y sus raíces son grandes, como le dije, son gruesas. Pero eso significa las adversidades, los desafíos,
que enfrentamos en nuestra vida. Tenemos el árbol en medio de nosotros y creemos que es imposible poder superar esa circunstancia. Creemos que es imposible poder avanzar y nos estancamos. Pero el Señor dice, la fe que tú tienes, tú puedes lograr superar esa circunstancia. Tú puedes lograr avanzar, seguir. Porque para eso yo te he llamado. Porque te vi en ti, vi un potencial en ti. Vi una capacidad en ti de que puedes lograr muchas cosas en el Señor. Amén. Entonces, el árbol representa, no se los olvide, las circunstancias, las dificultades que se nos presentan en el camino a diario, porque eso hace parte de nuestra vida y eso es lo que nos va aún a fortalecer nuestra fe, porque la fe es para ver que lo que es imposible, hacerlo posible, porque eso es lo que hace la fe, eso es lo que produce la fe. Y yo le voy a contar el testimonio que le había contado a los hermanos el miércoles pasado de mi cumpleaños. Para que vean que yo también me sentí como los apóstoles o como los discípulos. 2 semanas antes de mi cumpleaños, yo quería celebrar mi cumpleaños, pero todavía estaba indecisa si lo quería celebrar o si quería salir con mi familia. Y mi esposa me preguntaba, ¿qué quieres hacer? Y yo estaba indecisa, yo le dije, no sé, déjame pensarlo. Y a la final, una semana antes, yo decidí celebrar mi cumpleaños. Y yo le dije a mi esposa, bueno, voy a celebrar mi cumpleaños y lo voy a celebrar con toda. Voy a invitar a todas las personas que yo quiero. Invité y comencé a anotar y ya eran 50 personas que yo había invitado. Y yo estaba contenta el día de mi cumpleaños. Me fui a trabajar, ya habían comprado las cosas. Cuando llego a la casa, comencé a organizar. Mi suegra me ayudó, mi sobrina también. Como a las 2 de la tarde comenzó a cambiar el tiempo. Y bueno, yo seguía contenta, seguía haciendo las cosas, la comida y todo lo hice para 50 personas. Lo que no me esperaba era que iba a pegar un aguacero. Bueno, y como antes de 6, 5 y pico, comenzó a serenar. Y yo puse la hora de mi cumpleaños a las 6. Y a las 6 pegó un aguacero, a las 6 llovió duro. Y ahí viene, ¿qué hice yo? Me fui para el cuarto, desanimada totalmente. Y estaba triste. Y entonces no me quise cambiar. Y mi suegra me dijo, ¿cómo que tú no te vas a cambiar? No, suegra, está lloviendo, mire, está lloviendo duro. Y la gente me llamaba, no, Grey, que por aquí está lloviendo, no sé qué. Y bueno, más me desanimaba yo. O sea, mi moral estaba, me sentía por el suelo. Me sentía la peor mujer del mundo. O sea, yo comencé a discriminarme, a autodiscriminarme. O sea, yo misma me decía cosas feas de mí. Y yo decía que yo no merecía nada en esta vida, que no merecía ser feliz, que esto. O sea, comencé a decir cosas horrendas de mí. Se me había olvidado las promesas de Dios en mi vida. Se me había olvidado las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Se me había olvidado todo. Solamente me quejaba con Dios. Solamente decía, Señor, pero si tú puedes detener la lluvia, ¿por qué no la tuviste? Y estaba más molesta porque un día antes había un parrandón al frente de la casa. O sea, desde la puerta de la casa, la puerta del vecino, la de al lado, un parrandón, desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Y yo estaba más brava todavía. Y yo decía, ¿por qué ellos sí pueden celebrar su cumpleaños, sí pueden parrandear, sí pueden tomar, amanecer, y no pasa nada? Y celebro yo mi cumpleaños, yo que soy tu hija, tu sierva, yo que te amo, yo que esto. Y comencé a decir tantas cosas. Yo estaba molesta con Dios, porque llovió el día de mi cumpleaños. Bueno, cuando eran 6 pasaditos, creo que eran las 7, llegó el pastor, llegó su familia, llegó el Bertiño. Y yo lo saludé, pero estaba triste, porque yo quería celebrar mi cumpleaños con las 50 personas. Y entonces, me acosté otra vez, me quité los zapatos, porque me han puesto bien bonita, los zapatos altos y todo. Y yo estaba desanimada, que ya me puse una sandalia y también me acosté. Y estaba el pastor y su familia afuera en la terraza y yo acostada triste. Y llegó mi esposa y me vio acostada y dijo, amor, ¿por qué no te levantas? ¿Por qué no sales? ¿Qué esto y qué lo otro? Y yo, no, estoy desanimada, estoy aburrida, mira lo que me pasó, esto y lo otro. No, mira, se va a perder la comida, no, mejor que la boten, que la regalen. O sea, yo comencé a decir barbaridades. Sí. Bueno, y entonces mi esposa me decía, pero mira, tienes que valorar a las personas que han llegado, que también son importantes, que vinieron con lluvia. Y decía, no, pero es que no, yo quería que vinieran las 50 personas. O sea, quería algo grande, donde
yo podía ser feliz con lo poquito, con el grano de mostaza. Y entonces yo estaba molesta actualmente. Bueno, salí así porque llegó mi familia y ahí llegaron la gente. Y después me fue cambiando el ánimo. Y listo, tuvimos un final bien chévere, ¿cierto? La pasamos rico, ¿verdad? Pero dentro de mí todavía había una tristeza. Bueno, y entonces yo comencé a mirar los videos y vi, o sea, ver los videos fue algo diferente. Ahí el Señor dio un giro a mi vida. Por eso la fe es ver del otro ángulo de las cosas. Yo no estaba viendo lo feliz que estaba pasando en ese momento. O sea, lo bonito que las personas estaban al lado mío, me aplaudían, se reían conmigo y eso. Y yo veía algo tan lindo y yo, ¿qué pasó? O sea, le pedí perdón a Dios porque teniéndolo no estaba disfrutando lo que tenía. O sea, Dios me estaba bendiciendo, me había bendecido esa noche y yo estaba quejándome, estaba triste y yo no estaba viendo eso. Bueno, yo le pedí perdón a Dios, pero tenía que cambiar ciertas cosas. Y uno cree que uno ha cambiado, pero uno tiene algo por ahí escondido que tiene que cambiar. Uno tiene que cambiar totalmente. Al día siguiente, cuando estaba en el trabajo, mi esposo está armando la bolsa de basura y él me hace una pregunta, pero él se echa a reír, pero no de burla, sino o sea, me hace una pregunta, pero así que él me dice, amor, porque yo quería celebrar mi cumpleaños porque era la primera vez que iba a celebrar mi cumpleaños. Y entonces él me dice, tú si quieres volver a celebrar tu cumpleaños. Y a mí me dio una rabia. Y tú, ¿por qué me haces esa pregunta? Te burlas de mis calamidades, de lo que me pasó, que esto, que lo otro. O sea, yo creí que estaba arrepentida, pero cuando me hizo esa pregunta, otra vez me volví. Y me fui adentro y comencé con rabia. Y me acordé de las promesas de Dios. Me acordé del video, me acordé de las cosas bonitas que Dios me ha dado. Y salí y le pedí perdón a mi esposo porque le hablé así, groseramente. ¿Tú por qué? Y entonces él me dice, lo que pasa es que a ti las adversidades y las circunstancias no pueden cambiarte. Tú tienes que ser una mujer firme, mentalmente. A ti no te puedes desboronar las circunstancias, porque ya me di cuenta que a ti te desborona las circunstancias. Y te pregunté, era para ver cómo estabas. Pero, y yo quedé. A raíz de eso, comencé a analizar las cosas y el Señor me enseñó a ver las cosas de otro punto de vista. Porque algo tan pequeño me podía hacer feliz. Algo tan sencillo también me podía hacer feliz. Y yo quería algo grande, pero si el Señor me quería bendecir con algo sencillo, con algo pequeño. Y tenía que ser agradecida con Dios, no desagradecida. Entonces me sentí como uno de los apóstoles. Señor, auméntame la fe. Pero si tienes una fe tan pequeña, esa fe te va a servir, te va a ayudar. El Señor nos da ánimo también a nosotros. Nos da moral también a nosotros. Amén. Entonces, ahí también abarca lo que es el dolor y el sufrimiento. El dolor hace parte de nuestra vida. Cuando tú te cortas, cuando tú te machucas, cuando te golpeas, tú sientes dolor y tu cuerpo reacciona a ese dolor. Y es algo que no podemos evitar. El dolor no se puede evitar, pero el sufrimiento sí se puede evitar. De ti depende si quieres hundirte en el sufrimiento o si quieres avanzar. Recuerda que Dios te dio un potencial. Recuerda que Dios te dio una capacidad. Recuerda que Dios te dio habilidades para crecer, para seguir y para avanzar, para quitar ese árbol que te está estorbando. De ti depende si quieres seguir hundiéndote en el sufrimiento o si quieres avanzar. ¿Te va a doler? Sí, el cuerpo reaccionó, la mente quería hablar por el dolor, pero el sufrimiento tú lo puedes evitar. Tú puedes hacer que Dios haga un giro en tu vida, aunque ya lo hizo, porque ya Cristo murió en la cruz del Calvario y cambió totalmente nuestra vida. Y dice que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, si Cristo vive en mí, mi vida debe cambiar, de adentro hacia afuera. Entonces, ¿qué hizo Dios? Envió al Espíritu Santo para que nos recuerde,
para que nos revele el potencial que Dios colocó dentro de nosotros y que lo saquemos en adversidad para enfrentar los desafíos. Amén. Los desafíos van a venir, pero los desafíos no te pueden detener. Te van a causar dolor porque es parte de nuestra vida, pero de ti depende si quieres quedarte ahí o si quieres avanzar. De ti depende si quieres acordarte de lo bueno que ha sido Dios contigo y de que ya Cristo murió, o si quieres quedarte ahí lamentándote y volver a tu pasado. Ay, mejor era cuando yo estaba allá, que la pasaba súper bien. De ti depende. Ya Dios lo hizo todo. Pero tenemos que tener una buena autoestima y una fe en Dios suficiente. Confiar en el Señor. La fe te ayuda a tener una buena autoestima. Y una buena autoestima te ayuda, porque la fe y la autoestima van de la mano, son hermanitos, van juntos. Julie le va a pasar un espejo. No es mirarnos por mirar. Ya nosotros todos los días miramos lo natural, cómo eres, cómo es tu cabello, cómo es tu piel, todo. Sino mírate en el espejo y mira el potencial que Dios colocó dentro de ti. Mira lo valioso que eres. Mira, Dios te dio capacidad. Ves pasándolo, Albertino. Si quieres, mira todo lo que quieras, pero ves pasándolo. Dios te dio capacidad. Y tener capacidad, mira lo que abarca. Es estar en óptimas condiciones. Es tener habilidad. Es tener desempeño. Es crecer. Es multiplicarse. Es estar apto para ejercer cualquier tarea que Dios nos ponga. Eso es tener la capacidad. Eso es lo que Dios te dio. Pero la incapacidad, porque nosotros podemos estar bien, pero a veces nos incapacitamos estando bien. Yo le voy a decir por qué. La incapacidad te limita. La incapacidad no te genera, no te produce, no te genera, no creces. La incapacidad... la palabra que hay aquí. Bueno, la incapacidad es lo que no te ayuda, lo que te tiene ahí. Le voy a colocar un ejemplo. En el mercado hay dos personas que trabajan en una empresa, en un granero grande. Uno es ciego y el otro es mudo, pero los dos trabajan normal. Tiene un problema, que el uno no ve y el otro no habla. Y los dos trabajan juntos en una empresa. Y todos los días llegan a donde yo estoy y me compran y le compran al señor de adentro. Nadie ayuda al ciego. El ciego va, compra el agua, se lo pone y se va. El mudo llega, no habla, pero tiene una actitud mejor que la de uno que está completo, que puede hablar. Y cuando ellos llevan mercancía, van los dos con una carreta. El ciego lleva la carreta y el mudo va al lado de él. Tiene una limitación, pero son capaces. Tienen una limitación, pero tienen una capacidad. Y a veces nosotros tenemos una capacidad, pero estamos incapacitados o discapacitados, como lo queramos llamar. Pero ambos es limitarse a hacer algo. Ambos te limitan a crecer. Ambos te limitan a avanzar. Ambos te tienen. Pero Dios no te dio ni incapacidad, ni discapacidad, ni limitación, ni como lo quieras ver. Dios te dio la capacidad, y se lo voy a repetir. La capacidad te dio habilidad, te dio desempeño, te dijo crece, multiplícate, te dijo estás apto, estás preparado, estás bien chévere. A lo costeño. Dios te ve y te repara y dice estás bien, estás excelente, estás capacitado, estás preparado. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor a los discípulos. Esa fe les va a servir a ustedes porque ustedes tienen un potencial, ustedes son capaces. Ellos pensaban que no podían, se sentían limitados, pero Dios les dijo, esa fe que ustedes tienen pueden lograr muchas cosas. Ustedes pueden ejercer muchas cosas, ustedes pueden crecer, multiplicarse, tienen un potencial. Y eso mismo me lo dijo a mí, tienes un potencial. Y eso mismo se lo dio a usted.
tienen un potencial. Y que no se les olvide, ustedes deben tener buena autoestima y la fe en el Señor. Y eso los va a ayudar a crecer, los va a ayudar a avanzar. Amén. Entonces, concentrémonos en lo que Dios tiene para nosotros y no en lo que sucedió. No podemos ya llorar en lo que sucedió, y lo que sucedió, sucedió. Recuerden que lo que sucedió ya pasó. Debería hacerte fuerte lo que te pasó. Porque la autoestima, la buena autoestima, con la fe te edifica. Pero la autoestima baja te destruye. Te ves por el suelo. Sientes que no puedes ni caminar. Te sientes que tienes pierna pero no tienes pierna. Sientes que tienes ojo pero no ves. Sientes que tienes manos pero estás mucho. Tenemos un potencial. Hermano Toño, usted tiene un potencial. Usted tiene habilidades. Usted tiene virtudes. Y Dios te ama. Y así mismo con cada uno de nosotros. El amor de Dios cubre multitudes de errores. Porque los errores nos incapacitan. El pecado nos debilita. El pecado nos deja sin movimiento, nos deja muertos. El pecado nos deja inmóvil. Pero Cristo nos dio vida. Cristo nos dio esperanza. Cristo nos dio muchas cosas buenas. Y sabes, un versículo esencial. Jeremías capítulo 29, 11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamiento de bien y no de mal. Esto es para cada uno de nosotros. Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. No importa la edad que tengas, Dios ve un potencial en ti. Hay niños que desde los 2, 3 años ya crecen con una habilidad que a veces los adultos se les dificulta. ¿Por qué? Porque han creído en lo que Dios le dio. Así que tienes que explotar lo que ya Dios te dio, lo que está dentro de ti. Sácalo cuando creas que lo debas usar. Mientras tanto, sea agradecido con Dios. Mírate en el espejo. ¿No se miraron en el espejo? ¿No está el espejo? ¿No veo el espejo? ¿Cómo se vieron? Ustedes son hermosos. Ustedes son preciosos. Que si alguien llega a ti a decirte cosas horribles, acuérdate que ya Dios por ti todo transformó tu vida. Amén. Ok, continuamos. Entonces, ¿qué hace la fe? La fe es que Dios nos enseña a mirar las cosas de otro punto de vista, el otro ángulo. Que cuando tengas una dificultad o si ya la estás pasando, porque la Biblia dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces no nos levantemos ni nos quedemos ahí llorando, sino, le voy a colocar un ejemplo. Moisés tenía una dificultad. ¿Y cuál fue? Tenía problemas para hablar. Moisés tenía problemas para hablar. Moisés tartadeaba o se le enredaba la lengua. Pero Dios los llamó para ir a una potencia, para ir a Egipto, un pueblo poderoso. Y Dios los llama para ejercer una tarea, para que vaya a sacar a su pueblo de Egipto. Y Moisés le dice, ay Señor, lo que pasa es que vamos a hacer como Moisés. ¿Cómo haría Moisés? Como un futbolista, por ahí. Como, Señor, pero ¿qué? O sea, así era. O sea, digo, así más o menos. Y Señor, se estaba limitando, ya él mismo se estaba ya mirando los errores de él. Señor, yo no puedo porque mira, yo no sé hablar. Y tú me vas a mandar al pueblo para hablar con un hombre con poder, con dinero, con dominio. Pero el Señor le dice, no, Señor, tú a mí no me vienes a echar cuento. Que yo hice al mudo, al ciego, al sordo, al que habla, al que no habla, yo hice a todo el mundo.
Así que tú vas ahí porque yo veo un potencial en ti. Yo veo la capacidad que tú tienes de que tú lo puedes lograr. Y yo voy a ir contigo. ¿Y Moisés fue o no fue? Moisés fue. Y más adelante ya Moisés ya tenía una fe desarrollada, una buena autoestima, que ya le decía, Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy para ningún lado. O sea, ya Moisés, yo me imagino que ya hablaba ya con claridad, sin tartadear, sin nada. Señor, si tú no vas conmigo, no me saques de aquí. Dios mismo comienza a moldearnos desde adentro hacia afuera, a acordarte lo valioso que eres, lo importante que eres para Dios y lo importante que puedes hacer para la sociedad. Así que la fe es cómo te ves y cómo te verás. Y el autoestima es cómo te sientes. Debes tener una buena autoestima, sentirte bien, sentirte cómodo, sentirte amado, sentirte bendecido. Y para terminar, te voy a regalar unas promesas. Bueno, lo que dice la fe te dice que fuiste creado con un propósito. Salmo 57:2. La fe te dice que eres perdonado. Romanos 3:23. La fe te dice que eres amado por Dios. Colosenses 1:2. La fe te dice que eres hijo de Dios. Juan capítulo 1 versículo 12. Y la fe te dice que eres bendecido por Dios. Efesios 1:3. La buena autoestima, si tienes buena autoestima, te va a decir que tú eres valioso, que tú eres importante, que tienes la capacidad, que tienes la habilidad, que tienes virtudes que explotar. Así que nadie venga con cuento diciéndote lo contrario. Recuerda de quién te ha llamado. ¿Y quién te llamó? Dios. No hay más. Señor, y te va